Hace un par de días hice un video referente a afecciones de las vías respiratorias, rinitis, traqueitis, faringitis, laringitis, etc. Por ahí mencioné algo de los hemisferios y me consultaron, me preguntaron, tú has confundido las cosas porque el lado derecho es el lado femenino y el lado izquierdo es el masculino, justo lo que aclaré. Es cierto, el lado derecho no es que sea el lado femenino, sino es el lado más sensible. Y el lado izquierdo es el pragmático, o sea, vamos a llamarle el matemático, el numérico, el calculador. El lado derecho es más artístico, ¿ya? Para explicar esto vamos a usar un ejemplo, ¿no?, de la vida real. Hay un personaje que participó en la época en que se estaban construyendo las líneas férreas que unía el este norteamericano con el oeste, ¿no? Época de conquista. En ese tiempo habían una fiebre por las minas. Entonces había un personaje, un tal Phineas Gage. Este patita tuvo mala suerte porque en una de las explosiones, para allanar el terreno, sale volando una barra y le atraviesa desde la mejilla y sale por la parte alta del cerebro. O sea, era hombre muerto, pero se salvó. Claro, yo cuento la historia en hiper resumen, ¿no? Me imagino que pasó peripecias, pero se salvó. Está en Google. Phineas Gage, Gage se escribe. Este patita a la larga sirvió para alimentar la ciencia, porque después de que se salvó, se dieron cuenta de que ya no era el mismo de antes. Se había vuelto un personaje amargado, y no era por el accidente ni por resentido, porque al contrario, bendecido, se salvó y quedó bien, o sea, casi no tenía lesiones, ¿no? Fue un milagro. Pero se dieron cuenta que el daño que le había causado la barra justo en la zona de la corteza frontal había generado de que le afecte a la conducta. Habían algunos neuroquímicos que ya no llegaban a zonas que deberían llegar, por lo tanto, lo hacían más colérico, más parco, más sarcástico. O sea, todo lo contrario de lo que era, porque era alguien bonachón, muy amable, tenía su fama. Era conocido, por lo menos en la historia se relata así, ¿no? Entonces, después de estudiar tanto los hombres de ciencia de esa época, llegaron a la conclusión de que se había dañado uno de los dos hemisferios más que el otro. Entonces, de ahí, eso alimenta la idea de que un lado es más sensitivo y el otro lado es más racional. Él había perdido un poco la parte sensitiva, la parte no emocional, sino la parte empática. Entonces ya era un egocéntrico radical calculador, ¿no? Y justo tenía más las características del cerebro izquierdo. De ahí viene este tema del cerebro masculino-femenino. Pero bueno, cortando este ejemplo, que lo pueden buscar, es interesante, es parte de la historia, es real. Cortando esto, hay otro asunto que define de que el lado derecho es masculino y el lado izquierdo es femenino. Y esto es biológico hormonal. No quiere decir de que hayan ideas contradictorias, quiere decir de que en la corteza, solo en la corteza, la parte superior, recuerden las 4 capas, ¿no? Siempre lo repito, ya por ahí voy a hacer un video solamente de esto, ¿no? La primera capa, endodermo, que define el bocado, supervivencia. La segunda capa era protección, que también pertenece al cerebro antiguo. La tercera capa era valorización, que es la sustancia blanca, la parte más nueva del cerebro, pero la última capa es el córtex, que es con lo que razonamos. En esa partecita, en el lado temporal izquierdo y en el lado temporal derecho, se manejan las hormonas que definen nuestro sexo masculino-femenino. Por eso se dice de que el lado derecho biológicamente es el cerebro masculino, porque gerencia las hormonas masculinas, y el lado izquierdo las femeninas. Y ahora les voy a dar un ejemplito que creo que les va a gustar. Esto se usa en muchas dinámicas porque es real, funciona. Imaginemos, ya, bastante imaginación. Hoy día no voy a poner dibujitos, todo lo van a imaginar. Un ambiente hogareño. Está papá, mamá y un bebé que mamá no tiene en brazos, ¿no? Invéntense ustedes la edad, pero está en brazos. De pronto entra una rata al ambiente. ¿Qué se imaginan que va a pasar? Lo típico no es una ley, ¿ya? Pero generalmente lo que pasa es que el hombre coge algo para poder agredir, atacar y repeler o matar a la rata. Normalmente la mujer va a coger al bebé y se va a poner
en un sitio seguro, generalmente se va a parar en algo, en una parte alta, para no estar en el piso por donde la rata hasta que se pasea. Entonces ya se imaginan el cuadro. Bien, ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si el hombre no está? Está la mujer y el bebé, está cocinando, qué sé yo, y de pronto aparece la rata. ¿Usted cree que la mujer se va a subir a la silla con su bebé? Probablemente, pero va a tener que hacer algo, porque no se va a quedar en la silla hasta que llegue su esposo. Entonces va a tener que tomar la batuta, va a sacar fuerzas y va a tener que hacer de tripas corazón y ver la manera de deshacerse de esa rata. Si es que no enfrentándola, tirándole algo, pero va a tener que tomar el papel del hombre, en cierta forma. Aquí viene el tema de estas partes del cerebro que se llaman corteza territorial, que es parte de la última capa del cerebro y parte de la cuarta etapa evolutiva, que es la relacional. Pero este solamente es el sector hormonal de toda la capa relacional. Y aquí entra a tallar. Resulta que en una pareja, cuando un hombre está presente y cumple su rol masculino, protector, proveedor, la mujer hormonalmente se mantiene en femenino. Pero cuando el hombre falla, la mujer tiene que sacar fuerzas y migra del lado femenino. Es decir, no es que migre, no es que se dé la vuelta, sino que predominan el lado derecho que maneja la testosterona y se deprime un poco el lado izquierdo de los estrógenos. Por eso que le salen fuerzas de donde no tiene o tenga, le salen garras, le salen una energía tremenda, tiene un hijo que cuidar y se vuelve protectora, proveedora, y ya no está en plan de huida, sino en plan de ataque. Y ese era el papel del hombre. Esto se lo explico, tampoco tiene que ver nada con IG, lo que mencioné en un video anterior. Esto es biología. La biología a veces choca un poquito con los que defienden la IG porque es real, porque ocurre en la naturaleza. Solamente con nuestra culturización nos hemos humanizado, nos hemos desbiologizado, nos hemos desanimalizado y nos hemos ideologizado. Son términos medio raros, pero si los escuchan de nuevo y los analizan con calma, se van a dar cuenta que realmente nuestra culturización nos resta mucha biología, por lo tanto nos resta instinto. Pero a la hora de la hora, cuando estamos asustados y estamos en aprietos, al cacho toda la IG y sale el instinto verdadero. Por eso que en las dinámicas, gente que se dedica a eso, zapatero a su zapato, por eso que yo los leo, porque son gente que sabe, yo sé mi campo, pero divulgo lo que gente de ciencia hace. Por eso que lo digo con toda seguridad, porque leo sus libros. Y en las dinámicas está esto y está comprobado. Repito, no ocurre en el 100%, pero si por ahí aparece una ratita y tú, amigo, estás con tu esposa, o tú, amiga, estás con tu esposo, es muy probable que ocurra este cuadro que les he explicado. ¿Ya? Así es la biología, y todo esto es basado en supervivencia, porque si la mujer cavernícola, cuando no estaba su esposo cavernícola, porque estaba cazando, tenía un problema en el nido, tenía que convertirse en hombre y migrar de femenino delicado a masculino defensor y atacante. Y tenía que hacerlo para defender su nido. Esto es biológico y viene de ahí.